Bienvenidos, bienvenidas al Círculo de Bellas Artes. Como director de esta institución, para mí es un placer, una vez más, pues daros la bienvenida a estos cafés de la Universidad de Alcalá. Quiero saludar al rector, a nuestro ilustre ponente, a la viceconsejera, gracias también por estar aquí, al teniente de alcalde, bueno, a todas las autoridades presentes aquí, vicerrectores, decanos, decanas. La verdad es que ya es la tercera singladura de este maravilloso experimento que el rector tuvo la magnífica idea de poner en marcha, y es que la Universidad de Alcalá tenga un rincón, y no cualquier rincón, en el centro de Madrid, para poder abrirse a la sociedad aún más de lo que está, para poder tener impacto social y abordar los grandes temas de nuestro tiempo. Pues hemos afrontado temas como la universidad, como el momento de las empresas, ¿no? El momento empresarial, y hoy pues tocamos un tema candente, como es el del Estado de Derecho. Y tenemos aquí a una persona, ¿no? José Antonio Mora, que no solo está en el corazón de la justicia, sino que está en el corazón de la noticia ahora mismo. Entonces, la verdad es que este es un desayuno, no sé si informativo o universitario, pero tiene mucho interés. Simplemente quiero renovar el interés del Círculo de Bellas Artes en colaborar con las universidades públicas de Madrid, con la Universidad de Alcalá. Tenemos maravillosos proyectos conjuntos, la estrategia I+D+C, para hacer entender que la innovación, ¿no? Esa tercera I del I+D+I, no es solo digitalización, no es solo tecnología, sino que también es cultura, creatividad, ciudadanía, compromiso social. Y en eso estamos aliados, ya llevamos 4 años en esta alianza muy productiva con la Universidad de Alcalá. El próximo martes, día 10, tendremos un nuevo foro enmarcado en la presidencia europea, en la presidencia española de la Unión Europea, sobre universidad y derechos sociales. Contaremos con la ministra de Derechos Sociales. Y bueno, pues es una vez más que nos juntamos, Círculo de Bellas Artes y Universidad de Alcalá, para hacer grandes cosas. Así que muchas gracias, rector, por confiar en nosotros. Gracias a nuestro ponente y bienvenidos al Círculo. Buenos días, señoras y señores. Soy María Sarabia, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Coordinación, y en nombre de nuestro rector José Vicente Saz, les doy la bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, director del Círculo de Bellas Artes. Es un placer para nosotros continuar con esta singladura de los desayunos de Alcalá, que nacen, como bien saben ustedes, los que ya nos han acompañado en otras ocasiones y los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, tanto en directo como en diferido, que lo que pretende la Universidad de Alcalá, desde el impulso de nuestro rector, es tener máxima presencia en Madrid, tratando los temas de mayor importancia de la actualidad económica, social y cultural de España. Para nosotros es un gran placer el ponente que nos acompañará hoy, y para darle la bienvenida, nuestro rector José Vicente Saz les va a dedicar unas palabras. Muchas gracias. Muy buenos días, querido director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, querido Valerio, estimado José Antonio Morán Alarcón, nuestro conferenciante de hoy, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Coordinación de la Universidad de Alcalá, viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, segundo teniente de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares, bienvenido, miembros del equipo de gobierno, delegados del rector, decanos y directores de la Universidad de Alcalá, miembros del Colegio de Abogados, miembros del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, otras autoridades, empresas, colaboradores. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a tocar un tema, como ya ha adelantado nuestro anfitrión, Valerio, de candente actualidad, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica que todos los ciudadanos y las instituciones, incluidos, evidentemente, legisladores, líderes, jueces, son responsables ante las mismas leyes. En el Estado de Derecho, las leyes organizan, guían la conducta de los ciudadanos, fijan los límites de los derechos y han de ser congruentemente interpretadas y aplicadas por todos los poderes. El concepto de Estado de Derecho en España es análogo, paralelo, al principio de supremacía de la Constitución española, que en su artículo primero indica que España
se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Un Estado de Derecho eficiente que contribuye a la defensa y promoción de los valores democráticos y los derechos humanos debe garantizar el respeto a las instituciones y a los ciudadanos. Un Estado de Derecho da lugar a una sociedad justa frente a los modelos autoritarios que violan los derechos humanos. Una sociedad que respeta los derechos y valores fundamentales de la población. No le voy a robar el discurso al ponente y aquí termino mi pequeña disertación sobre el Estado de Derecho, solo una breve y mínima introducción, pero sí querría decir que salvaguardar y defender nuestras instituciones y valores democráticos es una responsabilidad compartida de toda la ciudadanía y de nuestras instituciones, entre ellas, evidentemente, de la universidad. Esta responsabilidad compartida, cimentada en los derechos fundamentales, se traduce en el Estado democrático de derecho en una responsabilidad política que solo puede ejercer correctamente una ciudadanía adecuadamente formada. De ahí que la educación de los ciudadanos sea esencial para afianzar el Estado de Derecho. Fin primordial de las universidades, la formación de las nuevas generaciones. La educación es la clave para el progreso y por ello es vital para alcanzar el potencial de las sociedades que luchan por los valores democráticos y los principios y derechos fundamentales. Las universidades trabajamos para guiar desde el conocimiento y proporcionar un rumbo adecuado a nuestros estudiantes. Una forma integral como seres humanos libres, conscientes de su responsabilidad social. Hoy organizamos conjuntamente con el Círculo de Bellas Artes, Ernest y SmartFit Kappa este tercer Desayuno Alcalá y tenemos como invitado especial a don José Antonio Mora Alarcón. Don José Antonio Mora Alarcón es magistrado por oposición desde el año 1983, es decir, hace ya unos cuantos años, 40 exactamente. Enhorabuena por el cumpleaños. Ha sido juez del Distrito de Bilbao, de Tarragona y de Palma de Mallorca, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, magistrado de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, presidente de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y presidente de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su actual destino ha presidido los siguientes juicios, al menos, ligados a procesos de corrupción y terrorismo. La visita del Papa a Valencia, el asesinato, el triste asesinato de los jesuitas en El Salvador, la denominada Caja B del PP o papeles de Bárcenas, el proceso contra la cúpula de la Sociedad General de Autores, el SGAE, y otros muchos juicios ligados con la corrupción y el terrorismo. Es autor de diversas obras y literatura jurídica, entre las que destacan Comentarios a la Ley del Jurado, Suma de Derecho Penal, Proceso Práctico ante el Tribunal del Jurado, Derecho Penal y Procesal de Menores y otras muchas obras. Como actividad de divulgación científica es autor de una web, la web de Derecho, juzgado.com, que tiene más de 3.000 visitas diarias. Esperamos que las palabras que nos va a dirigir en unos momentos José Antonio Mora y el posterior debate en este breve espacio para la reflexión sean de utilidad para comprender algo mejor la realidad que en estos momentos nos rodea. Muchas gracias y la palabra es tuya. Muy buenos días. Agradezco al rector, a la vicerrectora, al director del Círculo de Bellas Artes la oportunidad que me han brindado
y muchísimas gracias a autoridades y público por su presencia. Bueno, cuando me hablaron de en 20 minutos expresar el Estado de Derecho, yo me imaginaba que, claro, dado mi trabajo, pues enseguida vamos a ligarlo con el tema judicial, ¿no?, que está candente. Pero bueno, yo quería hacer unas breves pinceladas y creo que el rector ha hecho una introducción maravillosa y lo ha dicho muy bien lo que es el Estado de Derecho. Pero yo quería poner unos ejemplos, porque resulta que yo no es un pueblo, es una ciudad, aunque tenga 30.000 habitantes, es Tortosa, en Tarragona, la desembocadura del Ebro. Y va ligado mucho, por lo que ahora explicaré, a Alcalá. Eran dos ciudades muy grandes en la Edad Media, muy importantes, y que, bueno, pues luego el tema industrial pues las ha ido dejando un poco. Pero tienen su gran importancia y, de hecho, el honor que me hace la Universidad de Alcalá. ¿A qué me refiero? Bueno, yo voy a explicar una breve batallita para que veamos un poco la importancia del Estado de Derecho. En Tortosa, en Tarragona, cuando se conquistó por Ramón Berenguer IV, en 1149, se otorgó una Carta a Puebla y se dijo, bueno, miren, pues los usos y costumbres que ustedes tengan, pues vamos a montar un tribunal, que por un lado eran los señores, en este caso los señores de Moncada y la Orden del Temple, y el pueblo. Pero llegados a un momento dado, pues aquello se vio claramente pues que la señoría siempre interpretaba a su favor las leyes y que eso no procedía. Y por eso el pueblo lo que pidió encarnicidamente, y costó incluso una revuelta, es que esas leyes y costumbres se pusieran por escrito, porque de una vez por todas, a partir de ahí, tendríamos una ley donde se sujetarían todos los poderes a las resoluciones que iban dictando. Y así, en 1272 se redactó definitivamente lo que se llamaron las costumbres del Tortosa. Están los libros de historia del derecho. ¿Pero por qué? Porque se recepcionó por primera vez el derecho romano. ¿Por qué está ligado la recepción del derecho romano? Porque intentamos poner códigos de derecho y que esos códigos de derecho nos sirvan para evitar los abusos de los señores. Paralelamente a las costumbres de Tortosa, pues Alfonso X el Sabio redactó las famosas partidas, que no está claro si se llegaron a promulgar o no. Y aquí viene el tema del famoso ordenamiento de Alcalá, de una importancia decisiva, porque fue en el ordenamiento de Alcalá donde se dijo, no, las partidas son válidas y, por lo tanto, se promulgan ahí. Y a partir de ahí, pues podemos decir que tenemos un código que, aunque no lo parezca, sigue vigente. Digo esto porque a mí me parece que estamos desdeñando un poco nuestra historia y la historia del derecho. ¿Por qué lo digo? Pues unas cosas que publiqué en mi web fueron inmediatamente de las primeras cosas que publiqué fueron las partidas. ¿Pero por qué lo digo? ¿Somos conscientes de que en Estados Unidos pues aproximadamente 200 sentencias al año citan las partidas? Y aquí pues lo hemos desdeñado. Prácticamente yo he consultado una en los últimos 20 años por un tema de bienes eclesiásticos, nada más. Pues las partidas y el ordenamiento de Alcalá pues tienen su importancia, pero también el tema tortosino, ¿no? Y perdonad que os hable de Tortosa en Madrid. ¿Pero por qué? Porque, curiosamente, muchísimos litigios marítimos en la zona sur de Estados Unidos se resuelven todavía por el libro del Consolat del Mar. Y en Texas está vigente la ley de aguas española. ¿Qué quiero decir con esto? Es la importancia de la ley escrita, pero también una importancia decisiva. Es el respeto a la ley escrita lo que nos puede otorgar el Estado del Derecho. Si nosotros respetamos una ley
incluso la veneramos, podemos decir que el Estado de Derecho está bastante fuerte. Si nosotros lo único que hacemos es, como decía García Anterría, una legislación motorizada, que es prácticamente imposible a cualquier seguidor jurídico pues, estar al día, pues difícilmente vamos a poder estudiar, compaginar, etcétera. Vamos a ir dando saltos y vamos a ir legislando. Pero esto, que en derecho administrativo pues más o menos se podría permitir, es que lo tenemos en derecho procesal, lo tenemos en muchísimas cosas. Siempre queremos estar al día y poner legislación. No, si el problema no es estar al día, es aplicar la legislación, aplicar las leyes. No sea cosa como aquel famoso jurista que nos dijo, mira, hazme tú la ley que yo haré el reglamento, como diciendo, a partir de aquí ya me encargaré. Bueno, quizá hay un excesivo déficit. Esto, por ejemplo, llegó un momento en el 2015 que las reformas que había en la ley de enjuiciamiento civil prácticamente no había manera. Es que cada día nos salía una reforma. Había reformas justificadas, por ejemplo, un monumento legislativo ha sido la última ley de discapacidad, la modificación del Código Civil, las ayudas. Ha habido leyes que también han sido monumentos legislativos. Criticadas o no vamos a entrar aquí en cuestiones, pero, por ejemplo, la ley del 2004 para prevenir la violencia sobre las mujeres me parece un punto legislativo donde los españoles tenemos que estar muy orgullosos, porque en el resto de Europa prácticamente no la tienen, ¿no? Con esto no quiero entrar en temas de si es buena, mala, etcétera, no, pero es así. ¿Por qué digo esto? Porque quizá nos ha faltado a lo largo de todo este tiempo pues una especie de falta de respeto, de decir, oye, cumplimos la ley, no hace falta que la modifiquemos tanto, no hace falta que tal, porque entonces es como se dice vulgarmente, es marear la perdiz. No lo sé, jurisprudencialmente, pues ya os digo, es que si resulta que en Estados Unidos las partidas y el Consolat del Mar pues les parecen un monumento legislativo intocable, bueno, pues que nosotros no podemos hacer algo parecido, respetarlo. Bueno, quizá me he ido un poco, pero venía a cuento de lo que venía a decir. Si tenemos una ley, hay que respetarla. Y el Estado de Derecho es el respeto de las leyes por todas las instituciones y operadores jurídicos, por todas absolutamente. Y eso implica que la ley no es algo que yo quito, pongo, es que no la voy a cumplir porque espero modificarla, es que no puede ser, no puede ser. Es decir, las leyes están para cumplirlas y para tener vigencia y para llegar al... Por ejemplo, yo no sé, pero yo les invito, un ejemplo de literatura jurídica es el preámbulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo ya no pasado, sino el siglo XIX. Miren, todo lo que tenemos hoy en día, todo lo que nos ha ido diciendo el TJUE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, están contenidos en el preámbulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se hizo, no solamente esto, se hizo una vacatio legis para decir, cuando tengamos los medios, entrará en vigor. Eso que siempre se ha dicho, que la mayoría de leyes deberían ir acompañadas con el presupuesto económico, porque si no las dotamos, están ahí para hacer nada. Bien, hemos ido reformándolas, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿para qué? ¿Para bien o para mal? Desgraciadamente, para mal. Es que a alguien se le ocurrió, mire, es que eso que instruya un juez instructor y luego sean 3 magistrados de la audiencia, nos sale muy caro. Entonces se pensó, bueno, pues mira, que el mismo juez de instructor, pues que sea también el que enjuicie esto. Claro, al final, en 1988, el Tribunal Constitucional dice, esto es inconstitucional.
Ah, pues bueno, pues no vamos a seguir gastando 3 magistrados, vamos a poner un magistrado que se llamará juez de lo penal, que juzgue eso. Qué bien, pues se garantiza su independencia, pero no es lo que se había previsto en la ley de enjuiciamiento criminal. En la ley de enjuiciamiento criminal, con muy buen criterio, se dijo un juez de instructor y 3 jueces en la audiencia. Nos ha pasado en algunas cosas. Por ejemplo, yo soy especialista en menores, pero nosotros, llegada la democracia, no fuimos conscientes de que teníamos a menores de 16 años en la cárcel y que teníamos una ley de tribunales tutelares de menores que prácticamente no tenía ningún procedimiento. Entonces fuimos varios jueces los que planteamos una cuestión de constitucionalidad y nos dijeron, sí, tienen ustedes razón. Y afortunadamente ahora instruye el fiscal y juzga un juez. Yo creo que es la ley de referencia porque ha llevado muchísimos años, desde el año 2000, de hecho es 5-2000, pero entró en vigor más tarde. Es la ley de referencia de cómo se puede, por un lado, instruir el fiscal y enjuiciar el juez. Al final, el problema de todo, os estoy hablando, ya decía, vamos a hablar de cosas judiciales, porque, claro, la ley es una cosa genérica. Y a la gente, pues que haya una ley muy bonita no le interesa, lo que le interesa es que se aplique esa ley. Y al final los jueces somos los operadores jurídicos. Y somos los que al final, hay algún autor que dice, mire, no, la ley es la ley, una cosa escrita. El que es la ley es el juez porque es el que la aplica. Si me dice que no, da lo mismo lo que diga aquí. Me dice que sí, pues eso implica que el Poder Judicial, lamentablemente, en el Estado de Derecho es fundamental, es la pieza fundamental. Y ahora quería ir a una anécdota que me pasó viniendo de un vuelo, creo que era del Salvador a Estados Unidos, para luego empalmar a España. Y me dieron en el vuelo pues un periódico y leí un artículo que luego he hecho yo otro artículo, lo he ido reproduciendo, pero me pareció muy interesante porque además es el problema clave de las democracias llamadas occidentales. Miren, ¿a qué problema me estoy refiriendo? Según el articulista, que me pareció fantástico, el problema de las democracias occidentales es que el poder ejecutivo controla el Parlamento. O dicho de otra manera, el Parlamento, la mayoría del Parlamento es el que elige el poder ejecutivo. Es decir, están interrelacionados con ello. ¿Qué ocurre? Que las comisiones de investigación, pues lamentablemente, pues el que controla el Parlamento, pues es legítimo, pues va a intentar que sean lo menos posibles contra él, o ninguna. Pero esa tensión política, la oposición, ¿a dónde la traslada? A los tribunales. Porque si en el Parlamento no recibe la adecuada situación, es decir, no sé si ustedes han visto en Estados Unidos, que es otra cuestión, hay más división de poderes, cuando se habla de impeachment, de que van diputados, senadores, y va también la mitad la componen el Tribunal Supremo. Es decir, entienden que el Parlamento también es un órgano que enjuicia. Aquí no sucede esto, pero el problema es que entonces el trasladarnos a los jueces las tensiones políticas es muy complicado, muy complicado. Claro, ustedes habrán visto que en los grandes temas de corrupción pues hay acusaciones populares. ¿De quién? De los contrarios. Y eso implica de que, ¿por qué sucede esto? Decía el autor, porque hay un rodillo parlamentario que es el que aprueba las leyes y es el que impide esto. Entonces, trasladan al Poder Judicial todo el tema del control del Ejecutivo. Eso, tristemente, no es nada bueno. No es nada bueno porque nosotros no estamos aquí para tener un tamiz político. Ya sabe, esto ha implicado de que en la prensa a nosotros
a todos intentan calificarnos, o es progresista o es conservador. Bien, yo le dije una vez a un periodista, y lo sigo manteniendo, mira, me puedes calificar como quieras, porque afortunadamente yo soy una persona que me podéis hablar como queráis, ¿no? Y lo asumo las críticas. Pero si te preocupa tanto mi ideología, digo, mira, te invito a que el día que yo vaya a votar, te vengas conmigo y veas de eso y saldrás de dudas, porque es que lamentablemente intentar traspolar la ideología de un partido a la ideología de los jueces me parece un error gravísimo. Pero eso lo estamos viendo en la prensa, el juez conservador, el juez progresista. Claro, luego cuando se procede a la elección del Consejo General del Poder Judicial, estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Eso, una sentencia del Tribunal Constitucional dijo que se tenía que, lamentablemente, esta elección por el Parlamento del Tribunal Constitucional era posible, pero que se tenían que evitar cualquier tamiz político. Pero, desgraciadamente, es muy difícil. No somos ciegos, nadie va con como la imagen de la justicia, no vamos con un pañuelo y no miramos. Todos somos seres humanos. Ahora bien, por lo tanto, el Estado de Derecho va muy ligado con el problema de la independencia judicial. De todas formas, yo siempre he dicho, ¿qué es la independencia judicial? ¿Y cómo podemos garantizarlo? En primer lugar, yo creo que la independencia judicial implica que un juez lo sea siempre. En Estados Unidos, no sé si saben, los jueces son vitalicios. ¿Pero por qué? Para evitar de que en un momento dado de jubilaciones pues se pueda... Entonces, el juez que va a ser vitalicio y durante toda su vida va a ejercer la judicatura, en el momento que toma posesión se desliga totalmente, absolutamente de cualquier apetencia, de que me voy tal, de que me van a nombrar. Y eso es algo positivo. Ahora hay una nueva reforma que quieren ampliar a los 75 años, pero por otras razones, porque como no renovamos los tribunales, debido a la situación de bloqueo, pues nos quieren jubilar más tarde. Yo siempre digo, no sé cómo estaré, porque 75 años ya son muchos, o sea que actualmente saben que podemos jubilarnos a los 72, cosa que cuando hablo yo por la calle digo, bueno, no es nada negativo, es decir, la formación de un juez y la experiencia, más que la formación, la experiencia se hace a lo largo del tiempo. Entonces, pues la verdad es que no lo veo negativo, pero también lo veo que cada uno es cada uno. Ya saben que muchas veces en Estados Unidos el Tribunal Supremo han ido a recoger el voto al hospital. Es normal. Bien, pero sí que es verdad que ahora voy a lanzar algo que creo que todos, cuando viajas por el mundo, te das cuenta que todas las tensiones, todo lo que nosotros, la negatividad, las críticas, bueno, pues tenemos un país maravilloso. Es decir, tenemos un país maravilloso. ¿Cómo nos ven de fuera? Nos ven muy bien. En el tema judicial nos ven francamente bien. Es verdad que en este momento pues todos tenemos un problema, que a nivel político yo desde luego no voy a extender, que es la pronta renovación del Consejo. Bueno, la renovación actual está aprobada por el Tribunal Constitucional. Yo creo que es algo urgente. Pero aún así tenemos unos tribunales que, aunque siempre estemos diciendo que no estamos bien dotados, pues la verdad es que están funcionando con un gran criterio de independencia. Entonces, eso es para felicitarnos, no hay duda. Hemos sentado, y no es por sentar a nadie el banquillo, pero habéis visto los grandes casos de corrupción y la democracia española no se ha resentido por eso. Simplemente hemos juzgado y punto. Es verdad que aquí sí que tengo que decir una cuestión, y además un artículo que publiqué. Me parece, uno de los defectos que yo veo, por lo menos en mi trabajo, es que hay un problema, y es que es la duración de los procesos.
Y en eso todavía no hemos avanzado. Pero es que tampoco se avanza mucho en el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque la duración de un proceso implica indefectiblemente que decaigan los derechos del ciudadano. Por ejemplo, si yo te estoy investigando, te embargo tus cuentas, te embargo tus bienes, etcétera, etcétera, y luego tardo pues 12, 15 años en enjuiciarte, prácticamente en 12 o 15 años lo que te he provocado es una muerte civil, como me dicen algunas personas que vienen, es que yo estoy viviendo de mi mujer o de mis padres. Entonces, porque esto tiene un efecto secundario o no deseado. ¿Cuál es? De que esa duración eterna del proceso implica que estamos paralizando bienes que no están desarrollando su función dentro de la economía. Por ejemplo, empresas. Hemos cerrado empresas. Se ha hecho. Lógicamente, si el empresario está embargado o la empresa está embargada, no se genera. Pero esto hay que tener cuidado. Cuando estamos hablando de empresas importantes, se está resintiendo la economía nacional y no solamente eso, la competitividad de esas empresas con el extranjero. Yo siempre he dicho que, así como la prisión preventiva no puede durar más de 4 años, deberíamos legislar en el sentido de que las medidas cautelares patrimoniales no duren tampoco más allá de 4 o 5 años. Y así, de esa manera, pues podremos alargar el proceso. Es quizá la única crítica que yo puedo decir en el actual sistema de cosas, ¿no? Pero sí es verdad que hacer hincapié de que todavía no olvidemos de que el buen hacer de los jueces y compañeros pues no quita de que estemos dotados de los suficientes medios, de que la justicia sea más rápida, y eso significa tener más jueces en los tribunales. Si ustedes miran la estadística judicial, es preocupante de que casi la mitad de los jueces y magistrados están cubiertos por jueces y magistrados en comisión de servicios, en sustituciones, etcétera. Eso no es deseable, no es deseable. Otra cosa que también parte se puede criticar es que el Consejo de Europa nos ha ido diciendo muchas recomendaciones a los jueces y tribunales, desde la organización, retribuciones, etcétera. Y siempre hemos dicho, bueno, esto es una recomendación. Bueno, no, es una recomendación, pero cuando lo dice debería tener de alguna manera vigencia. Yo recuerdo cuando estudiaba Derecho de Trabajo, que una de las cosas que me decía mi profesor, el orgulloso que estaba, que España era el país del mundo que más había cumplido con las recomendaciones de la OIT. Esto no lo podemos olvidar. Es verdad que en esto tenemos que avanzar todavía un poco más. No sé si me estoy excediendo tiempo, ¿sí? Bueno, mirad, yo no eludo ninguna pregunta, o sea que ustedes son libres de preguntarme lo que quieran de cualquier aspecto. Lo que pueda contestarle le contesto y lo que no. Muchas gracias. Vale. Querido José Antonio, comenzamos con las preguntas que, como saben ustedes, tienen un código QR donde pueden mandar la pregunta que le quieran formular a nuestro magistrado de hoy. Una de las cosas que queremos arrancar desde el Hub UH Comprometida, que es el motivo por el que también le invitamos a hablar de cosas tan importantes para España, como es el concepto de los delitos, que a veces los delitos pueden ser de sangre o no, y los que no son de sangre porque no hay evidencia, como pasa contra la Constitución, o los que tienen que ver con la vulneración de una ley, como bien comentaba ahora mismo, nos plantean una España ahora en crisis, ¿no? Entonces, una de las preguntas un poco que muchas de las personas que nos acompañan querrían saber su opinión es si era necesaria la modificación del delito de sedición y el de malversación. Yo no he dicho que no voy a eludir ninguna pregunta.
Bueno, vamos a ver. Miren, y no la voy a eludir. Además, antes en una pequeña charla dice, yo soy catalán, pero es que cuando era niño oía la palabra amnistía y ahora que tengo 66 años sigo oyendo la palabra amnistía. Entonces, es verdad que el entronque territorial, yo afortunadamente he tenido la suerte de haber estado trasladado prácticamente en casi todos los territorios, Mallorca, Barcelona, Madrid, Valencia, y un poco he visto la tensión. Vamos a ver, desde un punto de vista político yo no voy a opinar, porque eso es algo que… Desde el punto de vista penal, pues quizá el problema… Yo recuerdo cuando empezó el famoso proceso del Procés, pues recuerdo que empecé a ver la rebelión, la sedición, todos un poco los juristas, porque empezamos a preocuparnos el tipo penal y la verdad es que recuerdo que el único que habló de algo de esto y que hablaba algo de esto era Cuello Calón, que era un gran profesor de Derecho Penal, porque no había nadie que lo había redactado. El redactor también del tipo dio su opinión y a mí me parece que desde el punto de vista penal eran dos tipos que se confundían y merecían una reforma. El problema es cómo se produce y cómo dejó de producirse, que eso pues ya entramos dentro del tema político y ahí ya desgraciadamente no voy a entrar. Pero sí que es verdad que los contornos entre la rebelión y la sedición no estaban nada claros en el Código Penal. Respecto al delito de malversación, bueno, es un tema… La efectividad de esa reforma pues prácticamente ha sido nula. ¿Por qué? Porque los que llevamos temas de corrupción sabemos que el delito de malversación nunca va solo, va ligado a dos tipos más penales, la falsedad en documento público y la prevaricación. Es decir, es un concurso de delitos que siempre van a ir ligados. Entonces, tú puedes coger uno y modificarlo, ponerle, pero la efectividad no es tampoco. Lo que sí es cierto que, vamos a ver, cuando estudiamos Derecho, y todavía, pues no sé… Estudiamos el homicidio, el asesinato, nos parecía todas, las agresiones sexuales, pero eso de los delitos de malversación, etcétera, era como una cosa y muchos alumnos ni lo vieron. Incluso digo yo que cada vez que pongo una sentencia me cuesta mucho ponerla. ¿Y el por qué lo digo? Porque es que ha habido 5 reformas desde el 2010. No es la última, 5 del 2010. Unas agravaban, otras reducían. Y esas 5 reformas, el problema de los jueces es que tenemos que aplicarla más beneficiosa al reo. Algo que ha sucedido ahora con la reforma de los delitos contra la libertad sexual. Eso implica un esfuerzo. Yo en estos casos casi siempre me hago una hoja de cálculo viendo la fecha en que se cometieron los hechos y viendo dónde tenía que pagar. Entonces, yo, desde el punto de connotación política no voy a ir, pero desde el punto de la reforma del Código Penal, pues a mí me parece que para nosotros los operadores no tiene mucha importancia. Eso sí, en algún caso concreto podría beneficiar a alguien, al reo, pero volvemos a lo mismo. Lamentablemente, no creía yo que a estas alturas estuviese oyendo otra vez la palabra amnistía en mi pueblo, ¿no? Y esto implica que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo de lograr una integración territorial definitiva. Porque ya habéis visto que me gusta mucho la historia del derecho, pero esto no viene de ahora. Vienen los decretos nueva planta, pues no sé, pues el tema de la legislativa, el tema de si Valencia tiene derecho o no a su derecho foral, porque se le fue suprimido. En fin, es un tema muy complejo, ¿no? Lo que ocurre es que si lo reducimos al punto de vista político, pues
la solución la vemos cada uno en la prensa, ¿no? Pero a mí me parece que esto es algo más complejo, más complejo. Es decir, tenemos que lograr al final de que España sea un gran país, pero que las divisiones territoriales queden aparcadas definitivamente. No lo digo para perjudicar a nadie ni beneficiar a nadie, pero deberían estar aparcadas definitivamente. Muchas gracias, José Antonio. Uno de los hitos más importantes que tenemos este año es que cumplimos, como saben ustedes, 25 años como Universidad Patrimonio de la Humanidad. Las personas tenemos ideología, pero las instituciones no. Al igual que la judicatura, la universidad también es un ejemplo, y especialmente la de Alcalá, donde la ideología no marca nuestra acción universitaria. Pero sí que es cierto que, bien, como decía, en este mundo tan turbulento y convulso que tenemos ahora mismo en España, aquí al lado en el Congreso de los Diputados especialmente, creo que hoy más que nunca necesitamos fortalecer el valor de las instituciones, especialmente la judicatura, que creo que no está siendo la más beneficiada de la acción política, con las dudas que constantemente se tienen tratando de etiquetar, ¿no?, a los jueces, que en su caso también, siendo protagonista de uno de los casos y de uno de los grandes partidos políticos de España, parece que uno está siempre etiquetado. Lo mismo nos pasa a las universidades, no se crea, José Antonio. Pero ¿cómo cree que debemos de fortalecer las instituciones tan importantes en nuestra democracia? Bueno, yo creo que es cumplir la ley y la Constitución. Me parece que está claro. Y otra cosa muy importante que olvidamos, cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. Es inadmisible que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia para bien o para mal y se cuestione. No digo que se pueda cuestionar a nivel doctrinal, que se cuestione a nivel de su aplicación, a nivel político. Quiero decir con esto que me parece fundamental que el Tribunal Constitucional pues se le dote de la capacidad que tiene, incluso diría de una capacidad moral, no solamente jurídica, capacidad moral. Es que lo dice muy claro en la Constitución. Todos están obligados a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. A mí me parece que eso es el primer hito que debemos cumplir y después cumplir con la Constitución. En el caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues lamentablemente se han ido jubilando gente. Llevamos 5 años, es decir, toda por así decirlo, un episodio jurídico está paralizado. Pero no es la primera vez que sucede, ¿eh? No es la primera vez que sucede. Hemos tenido grandes escándalos en el Consejo. Por ejemplo, el caso Estibil, donde tuvieron que dimitir casi la mitad. Es decir, no es la primera vez que se ha paralizado el Consejo General del Poder Judicial. Y eso implica, es un defecto que tenemos que verlo desde el punto de vista de la democracia. Ahora, el Consejo no son los jueces. Por eso decía que podemos estar orgullosos. La justicia, con los medios que tiene, relativamente funciona. Pero es verdad que lo del Consejo General del Poder Judicial, estando muy bien diseñado, muy claramente diseñado en la Constitución, habiendo sido interpretado muy claramente por el Tribunal Constitucional, pues todavía tenemos algún problema. Y eso es fuerte, ahí sí que me atrevo a descender, de la tensión política. Yo creo que no podemos ir más allá de las instituciones. Las instituciones tienen que estar aquí y las tenemos. Luego aprobaremos leyes, se pueden modificar, pero hay que cumplirlas. Cerramos el triste episodio de la amnistía, pero no podemos no hacer referencia a una pregunta que viene de Sala, que dice que hoy se publica en El País un artículo donde se analiza la jurisprudencia y se concluye que la amnistía sería constitucional. ¿Qué opinión tenemos al respecto? Pues la verdad es que eso, hasta que uno no lo lea, no puede... Vamos a ver, y yo creo que además lo sabéis todos, pero pues si alguien no lo recuerda, ¿no? Pues todos sois juristas. Lo que prohíbe la Constitución son los indultos generales, pero el indulto no es una amnistía, son dos cosas diferentes. Y tiene también su importancia. El indulto, por ejemplo, no te quita, no puede ser total, no puede eliminar la responsabilidad civil. La amnistía, digamos, que limpia el delito como si nunca hubiese existido, y tampoco existe responsabilidad civil. Es decir, es el olvido total.
Bueno, lo que venía a decir la Constitución es que, hombre, vamos a ver, el indulto, que todos los días lo tramitamos, es personal. El indulto es personal. Si hay dos personas que han cometido el mismo hecho, podemos indultar por ciertas circunstancias a uno y al otro no. Por lo tanto, el trámite es personal. Y lo que intentaba decir la Constitución, oiga, miren, no vamos a generalizar aquí los indultos. Otra cosa es el concepto de amnistía que la Constitución nos recoge. Entonces, claro, la amnistía, a diferencia del indulto, que tenemos una ley muy antigua, también del siglo XIX, pero que funciona bien. Cuando una ley funciona, no me gusta que la toquen, ¿no? Otra cosa es que la amnistía tiene que ser aprobada por una ley del Parlamento. Y es verdad que el Parlamento tiene una trascendencia en eso bastante importante. Deberíamos estudiarlo, pero a mí, dentro de esto, vuelvo a lo que había dicho al principio. No me preocupa tanto el engarce constitucional, sino el lograr un engarce territorial que nos sirva para seguir adelante. Nosotros tenemos que mirar al futuro. No quiero ya discursos como oigo muchas veces, que los decretos de nueva planta, que si no... vamos a mirar el futuro y el futuro económico. Y España es un país muy brillante, una capacidad increíble. Tenemos muchísimas posibilidades. Tenemos unos chicos estupendos que estudian, que son referentes mundiales. Y no es por decirles nada. ¿Somos conscientes de esto? Yo, por ejemplo, tengo un sobrino de 22 años que a los 10 días de estar en la universidad en Barcelona se lo llevaron a Estados Unidos, porque es un brillante programador y ahora no les digo lo que le ha ofrecido Amazon para que se vaya con ellos. Entonces, eso es el orgullo que tenemos que tener y tenemos que mirar. Porque estas discusiones vanas, etcétera, pues yo no... Me gusta más ver a la gente, ver la cotidianidad de las cosas. Porque si no nos podemos perder en artículos, etcétera. Yo lo que digo, la amnistía no sé si tendría engarce constitucional y no me voy a pronunciar porque tendría que ver el texto, pero sí que es verdad que implica que las tensiones territoriales siguen existiendo y eso pues no es positivo. Dos de los temas que ha enjuiciado durante su discurso, uno tenía que ver con la ley contra la violencia de género, que en cualquier caso, sin opinar sobre ella, sí que es un avance dentro del derecho europeo, y otro es el de los menores. Una de las preguntas que nos lanzan, como no puede ser de otra manera, siempre polémica y divertida, dice que ¿cree usted que hay machismo en el sistema judicial español y que eso influye en los procesos como el de La Manada o el que acaba de comenzar contra Luis Rubiales? Bueno, vamos a ver. La verdad es que dentro de nosotros, de los jueces, yo no he visto nunca una actitud machista. La puede haber. Pero en todas las profesiones. En todas las profesiones. Las puede haber como en la calle, ¿no? Entonces, me parece que la ley del 2004 y las sucesivas reformas fue un hito. Es reconocer, decir, somos... Porque, claro, yo pregunto, no, usted es machista, todo el mundo dice que no, ¿no? Pero sí que es verdad que eso implica la promoción de la mujer, no solamente implica la violencia de género, la violencia doméstica, implica muchísimas cosas, la paridad, etcétera, etcétera. Y yo en eso soy un tremendo defensor, ¿eh? Ahora, actitudes machistas. Yo creo que nosotros no hemos alcanzado hasta ahora eso. Pero sí que es verdad que, dicho esto, todavía nos falta algún punto de reconocer paridades en los nombramientos. Me explico. Por ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial, si ustedes ven la imagen que siempre se hace, pues hay 2 o 3 mujeres y debería haber pues quizá la mitad. En muchas instituciones vemos que, etcétera. Es verdad que ahí políticamente se ha avanzado mucho. Los partidos políticos, casi todos, o tienen una paridad de mujeres o tienen una importancia decisiva en su actuación, pero en las instituciones quizá deberíamos dar un paso más. Deberíamos dar un paso más. Don José Antonio le pregunta... ¿Me permites una cosa que me he dejado? Antes de pasar, sí que quiero llamar la atención de una cosa en este tema.
en el sistema de menores, hasta la última reforma, teníamos un problema de machismo tremendo, que, como ha dicho el rector, es un problema educativo. Los chicos jóvenes ven o tienen alcance a mucha pornografía. Entonces, eso ha hecho que el sistema educativo, que no incide suficientemente en estas cosas, dé una imagen de cosificación de la mujer en muchos jóvenes y provoca cuestiones como la manada, etcétera, etcétera. Pensar que la mujer es una cosa y al final… Pero eso es por el consumo masivo de pornografía. Yo recuerdo que cuando vino la democracia, pues bueno, parecía que, bueno, pues oye, cierta libertad. Luego recuerdo un compañero que tenía niños jóvenes y me decía, es que el kiosco tal, y ahora también lo hemos logrado. Pero quizá tendríamos que dar un salto. Yo no digo que se prohíba la pornografía, ni mucho menos, pero sí controlar el acceso a la pornografía de menores. Yo recuerdo en un centro de menores me decía un educador, mire, cuando están allí juntitos 4 o 5 tal, ya están consumiendo pornografía por el móvil. Es un problema grave, como el tema del acceso al móvil, pues que hoy en día un chico o una chica de 14 años, si no le das el móvil, parece que tal, pero tienen libertad de acceso. Y el problema es que en eso tenemos una involución de la mujer, ¿no? Y, por ejemplo, prohibimos carteles, pero ¿por qué no prohibimos cosas donde la mujer, además, no solamente es cosificada, sino maltratada sistemáticamente, ¿no? Entonces, esto es un problema, tenemos que avanzar más. Y por eso la explosión de machismo que hemos encontrado y violencia sobre las mujeres en los menores de edad no es de extrañar, es un proceso que ha durado bastantes años. Y eso hoy requiere también… La última modificación fue bastante interesante, pero requiere todavía más profundización. Sin ninguna duda, la sociedad la formamos las personas y el papel educativo también que desde la universidad tenemos es fundamental, ¿no? para abordar este tipo de cuestiones que ya llegan al juzgado como un delito que se tiene que valorar. Pero antes de llegar allí, la educación. Otra pregunta, don José Antonio, le tratan de formular un tema controvertido o polémico que tiene que ver con los menores y es ¿cómo se puede resolver el problema de los menas? Uy… Bueno, sí, en principio los jueces de menores no llevan eso, lo llevan los fiscales de menores. Es un problema, yo aquí voy a hablar con el corazón, no, porque es un tema que jurídicamente es difícil tratarlo, pero voy a hablar con el corazón. Bueno, y puedo decir casos, yo estando en Valencia en los juzgados de menores, pues un poco me di cuenta de los problemas que tenían muchos chicos que quieren avanzar. Por ejemplo, y ahora también se ha cambiado, pues recuerdo que había un chico marroquí que vino un día a la guardia pues prácticamente autolesionado, una cosa gravísima. Luego pues en el centro me dijeron, oye, a este chico le gusta mucho correr y como a mí también en aquella época estaba más posibilitado, pues me empecé a correr con él, luego nos fuimos a grandes carreras, etcétera, y lo quisimos promocionar. El problema es que cuando he llegado a los 18 años este chico ya no tenía acceso prácticamente a nada. Y al cabo de un cierto tiempo, pues me llamaron y me dijeron que había vuelto a las andadas a delinquir. Entonces, bueno, vamos a ver, España necesitamos chicos jóvenes y muchos de estos están formados adecuadamente en los centros de menores. Tenemos que promocionarlos, porque quizás sea nuestro futuro, ¿no? Una responsable política hace poco ha dicho, y yo le doy toda la razón, en que, bueno, a los chicos emigrantes tenemos que pagarles los estudios, tenemos que promocionarlos, que ellos… Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo. No podemos ver el problema desde una órbita solamente de que molestan. Tenemos que ver el problema desde que están en España. Muchos de ellos, por ejemplo, han sido grandes atletas, lo estamos viendo. Otros son futbolistas, otros tal. Entonces, mire, olvidemos los temas de xenófobos. La xenofobia fuera. Tenemos aquí unos chicos con unas grandes potencialidades y tenemos que promocionarlos, educarlos adecuadamente e integrarlos. El que se quiera volver a su país,
que se vuelva, pero nada más. Lo que pasa es que legislativamente esto requiere un control. Por ejemplo, en algunos de estos chicos descubrí que delinquían porque cuando salían de los centros de menores le daban una paga y con eso vivían la mar de bien cuando volvían a su país. Luego sus padres lo habían mandado. Pues ese tipo de errores es el que no podemos cometer. Pero yo creo que la integración, para mí, es el futuro. Es decir, lamentablemente, de la misma manera que estamos exportando, como en el caso de mi sobrino que os hablaban, muchísimos chicos jóvenes, pues los que tenemos que promocionarlos, no nos queda más remedio. La educación es todo. Desde ese punto de vista, pregunta la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, dice, ¿cómo podemos conjugar respuestas, ¿no?, a estas nuevas realidades, tanto de los menores, de los menas, de las bandas juveniles, que también hay alguna otra pregunta aquí también formulada, dar respuesta a todas estas circunstancias en las que vivimos sin tratar de reinventar, y unimos con el tema de hoy, el Estado de Derecho? Muy bien. Bueno, ya habéis visto que me gusta mucho el tema de menores, pero sí, pero está relacionado. Vamos a ver, hay una cosa que me gustó mucho en Brasil, me gustó mucho. En Brasil todos tenemos una imagen de, bueno, pero vamos a ver, es que tienen muchos problemas y muchos menores abandonados, pero en Brasil hubo una norma que dijo, no, los menores son de todos, los menores son de la sociedad, de las instituciones. Y por lo tanto, lo que promocionaban es que los menores se integraran en todas las crianzas que dicen allí, ¿no? Y a mí me gustó mucho, porque ibas a un juzgado y había a lo mejor un MENA allí trabajando. O ibas a un círculo educativo y ¿por qué? Porque entendían que los menores no es algo que lo dejamos para una consejería o para un director general y ya te apañarás. No, los menores es un problema de todos y todos tenemos que contribuir. Y a mí me parece que el sistema de Brasil era muy interesante, muy interesante. Otra cosa es que Brasil tiene un problema muy serio, pero muy interesante. Me pareció una de las cosas que me sorprendió muchísimo. ¿Qué podemos hacer las universidades y en este caso la judicatura para fortalecer la democracia, que hoy parece que tambalean algunos de los pilares fundamentales de esa Constitución que nos dimos todos en el año 78, en la que se unían todas las comunidades autónomas, y ahora hay un pensamiento más de ver las diferencias más que los motivos por los que permanecemos unidos como país? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo conozco el mundo universitario porque, aunque ahora no ejerzo, he sido profesor titular, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece que es el pilar básico. Es decir, cuando reivindicaba el papel de la Universidad de Alcalá, ha sido uno de los pilares. Es decir, la historia de España no se puede entender sin la universidad. O, por ejemplo, en el tema de Suecia, sin la Universidad Uppsala. La adoran, la idolatran. Pues es un poco lo que tenemos que hacer, apoyar más, incentivar más, atraer no solamente a los chicos jóvenes, sino que también la universidad es un centro de formación, de debate, atraer también a las personas incluso adultas, gente en la formación. Creo que es la base de todo, es la base de todo. El problema es que cuando dejamos a la universidad como un colegio, y no digo los colegios, sino que está ahí tal, y bueno, que forman tal, nos estamos equivocando. No puede haber democracia sin universidad, es imposible, sin formación. Y la formación democrática pues se da en la universidad, en las zonas de debate. Siempre ha sido un sitio de libertad de expresión, etcétera. Y creo que en eso no lo podemos llegar a olvidar. Es verdad que todos tenemos hoy en día el problema de la masificación, pero eso no implica que de alguna manera, es decir, la universidad, a mi juicio, podéis criticarme, no es una máquina de expedición de títulos. Nos estamos equivocando. Es una máquina de estudios, de centro, de promoción, etcétera. Y yo creo que habría que dotarla con muchísimos más medios, porque hay cosas interesantes de investigaciones, en fin. Vamos a ver, lo digo, yo unas cosas
más importantes de mi vida es haber podido conocer a García de Enterría, ¿no? Le hicimos un pequeño homenaje cuando yo estaba en Barcelona, una persona encantadora, humilde, a pesar de sus amplios conocimientos. Y dices, bueno, Emilio Berlanga, que era mi compañero, le dijo una gran verdad. Nosotros estamos aquí por usted. ¿No me podéis decir eso? Sí, y aplicamos la ley por usted. E interpretamos la ley por usted. Es decir, por lo tanto, la universidad es el todo en una democracia. Si no hay formación, si no hay libertad de expresión de ideas, no puede haber democracia. Don José Antonio, en nombre de nuestro rector queremos de verdad agradecerle su presencia hoy aquí. Primero porque los jueces no dejan de ser invisibles en la prensa y en sus opiniones y sin embargo son protagonistas de muchos titulares, etiquetados por sus acciones, teniendo en cuenta que son personas y la ideología queda fuera, los delitos se persiguen y para nosotros de verdad es un auténtico placer. ¿Me permites un momento? Te quería contestar. El problema que tenemos los jueces es que nunca contestamos. Entonces es muy fácil criticarnos, nunca contestamos. ¿Por qué? Porque, como decía un compañero mío ya fallecido, nosotros no hablamos, escribimos. Y el escrito es fallo, ¿no? Entonces, ese es el kit de la cuestión, de que antes de que hayamos escrito, ya nos están diciendo, la sentencia va a ir por ahí, la sentencia va por allá, va a salir tal día, tal fecha. Yo creo que sinceramente se lo invitan. Pero es muy fácil porque normalmente los jueces no contestamos. No contestamos porque no podemos entrar en un debate paralelo a lo que estamos juzgando y por lo tanto contestamos en la sentencia. Pero ¿sabe usted que para eso están los desayunos de Alcalá? Que son los primeros desayunos informativos que nacen dentro de una universidad, en este caso pública, que el resto de desayunos informativos que existen en este país son patrocinados por medios de comunicación, que este desayuno tiene un patrocinio que ven ustedes detrás altruista y que el objetivo de estar aquí es dar voz, de alguna manera, a personas como usted que hacen y fortalecen esta democracia. Así que muchísimas gracias.